Toda persona tiene derechos humanos, tales como el derecho a la vida, a la educación, a la libertad, la salud y el trabajo. Las diferentes características de las personas no son un impedimento para que disfrute de cualquier derecho en igualdad de condiciones. La discapacidad es una de esas características. Hay personas que creen que las personas con discapacidad no tienen ciertos derechos o que no hay manera de acceder a ellos. Hoy aprenderemos cómo las personas con discapacidad pueden disfrutar de los derechos humanos y cómo presentar una queja si se les discrimina por su condición. Las personas con discapacidad tienen derechos y deberes como las demás. Para ejercerlos requieren ciertas herramientas y adecuaciones. Las personas con discapacidad visual requieren bastón o perro guía para circular libremente. También requieren material en relieve para acceder a los dibujos y conocerlos. Necesitan también el sistema braille o software y lector de pantalla para acceder a toda información o lecturas. Las personas sordas, con sordoceguera, con problemas del habla, utilizan métodos alternativos para comunicarse. Las personas con discapacidad motriz requieren de herramientas para su movilidad, tales como bastones, andaderas y sillas de ruedas. De igual manera, adecuaciones en el piso para circular libremente. Las personas de talla baja necesitan que los objetos estén a una altura adecuada para poder alcanzarlos. Las personas con discapacidad intelectual pueden aprender con ciertas estrategias y las personas con discapacidad intelectual pueden tener estabilidad emocional y conductual con medicamentos y terapias y pueden lograr hacer las cosas que se proponen. Es muy importante comprender que la discapacidad no es motivo para no convivir, para no ir a la escuela, para no trabajar. Tampoco es motivo para no entrar al cine o al teatro. Si alguien te impide ejercer algún derecho, háblale de tus posibilidades y de las adecuaciones que pueden hacerse. Si no te hace caso, denúncialo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos si es un funcionario público o ante el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación si se trata de un particular. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Dar es Amar, empezando un día más para ustedes, este día maravilloso, rico, un poquito de calor, pero también un poquito de fresco. Está rica la tarde, ¿o no? Sí. Sabrosa. Ahora sí que tú decides, si no tuviste una linda mañana, no tuviste una linda noche, pues bueno, tú decides cómo quieres estar en este momento. Lo importante es el aquí y el ahora. Lo pasado es historia y ya se tiene que quedar, ¿verdad? Definitivamente. Nada más hay que traerlo quizás a veces para arreglar algunas cosas, pero lo regresamos otra vez. Sí. ¿A dónde estaba? Porque si nos enfocamos a estar viviendo lo que nos sucedió, lo que ya nos pasó, pues bueno, nunca vamos a salir de esto. Vamos a ser así que, ahora sí que como un remolino sube y baja y ahí vamos a estar y no vamos a salir. Entonces yo los invito a que a partir de este momento, desde ese trance, cambiemos ese chip y nos enfoquemos en todo lo positivo, en todo lo bonito. Enfócate en todas esas cosas maravillosas que viviste. A lo mejor una linda charla con una amiga, un buen amigo, un buen cafecito, ¿verdad? Sí. También un buen cafecito o quizás también que alguna fiesta, ¿verdad? Sí. Algún viaje que tuviste, que dijiste, pues no lo hacemos. ¿Cómo lo disfruté? Y si no, como tú dices, me voy. Y si no tienes con quién irte, verte solo. O vete sola. ¿A poco no disfrutas esos momentos? Sí. ¿Verdad? La soledad también se disfruta. Exactamente. El hecho de que estés sola o que me guste estar sola en casa o en mi oficina o a lo mejor que me vaya al campo, yo solo no quiere decir que estoy deprimido y que estoy en depresión. No, me encanta estar conmigo porque empezamos a conversar con nosotros mismos y no, sale una linda charla. Sí. Sí, a veces encuentro uno con el otro yo. Exactamente, y a veces es importante conectar al otro yo, hablar con él. Yo pasé por un periodo muy importante a principios de este año y sí, definitivamente es buscar esa persona que siempre fue positiva, esa persona que siempre fue alegre, que siempre era propositiva
y bueno, gracias a Dios sí la encontré y aquí está. Exactamente, y esa es la que debes de abrazar y de recibir y decir, a la amo profundamente y no hay un amor más grande que el que tengo por mí. Claro. ¿Verdad? Y bueno, pues yo te invito a todo esto y bueno, vamos empezando. Les doy el teléfono de WhatsApp, es 3319-616108 y recuerden que tenemos página en el Face, dale like, Dar es Amar. Déjanos ahí tus preguntas, tus dudas, algún apoyo que quieras, o sea, si necesitas que te vinculemos con alguno de los abogados que tenemos aquí dentro del programa, o simple y sencillamente algún especialista, algún doctor, algún aparato ortopédico que necesites, pues bueno, ya sabes que aquí hacemos todo lo posible para que lo tengas, ¿verdad? Y bueno, también darle las gracias a Susana Melim, que gracias a ella, por medio de ella y de Manos de Corazón a Ciegas, vinieron a donar esos vestidos de 15 años y de primera comunión. Te mandamos un saludo con muchísimo cariño y amor, ¿verdad? Saludos, Susana. Te queremos, ¿verdad? Entonces, y bueno, pues el día de hoy estamos de manteles largos porque nos está aquí visitando y está con nosotros, y ya lo vamos a hacer parte de Dar es Amar, el licenciado César Navarro. Muchísimas gracias, César. No, gracias a ti, Lili. Es un placer estar aquí, de verdad, y poder, a través de esta pantalla, ayudar a tanta gente que no se anima a preguntar o a salir. Y la labor que estás haciendo tú es importantísima para que sepan que tienen amigos, hay manos, y bueno, como bien lo dice Amar, Dar es Amar. Vamos a ayudarlos en todas las dudas que tengan. Ok, muchísimas gracias. Y mira, vamos a hablar precisamente de la seguridad de las personas con discapacidad, porque esta parte de la seguridad es muy importante. Y dentro de esta seguridad, bueno, están nuestros derechos humanos de las personas con discapacidad, que muchas de veras no conocemos. Es más, ni siquiera los hemos oído mencionar nunca, ¿verdad? Entonces, o si los hemos escuchado, bueno, pues sabrá Dios que cómo se mastica, qué son y para qué. Pues bueno, pues el día de hoy el licenciado que es especialista en esto nos va a sacar de todas esas dudas y nos va a decir cuáles son esos derechos. Y primero que nada, vamos a definir qué es un derecho humano para una persona con discapacidad. Un derecho humano para una persona con discapacidad. Bueno, se dice que los derechos humanos son universales. Ok. Existen tratados, hay un tratado en Viena, que inclusive cuenta con el número 159, si mal no recuerdo, donde dan una claridad precisamente a los derechos humanos. Y cuando se toca el tema de las personas con discapacidad, habla que ellas también entran dentro de esa universidad de los derechos humanos. Sí. Y bueno, lo dan de una manera general, posiblemente por eso sea desconocido para las personas con discapacidad, para las personas que se encuentran dentro de los gobiernos de todos los estados del mundo, que tienen convenio con este tratado que se hizo en Viena y que el área de desarrollo económico y social de las Naciones Unidas lo pone como un derecho universal y agrega precisamente a todas las personas. Y en aquel tiempo lo hicieron mediante un estudio de los que venían quedando discapacitados por guerra. Okay. Personas que en su momento los países las metían dentro de una estadística como sobrevivientes de guerra, pero con una discapacidad marcada. Sí, ya una discapacidad para toda la vida. Es una discapacidad para toda la vida. No eran personas que hubiesen nacido con esa discapacidad. No, adquirieron por la situación en que estaban. Por la situación de guerra. Entonces, en esa ocasión en Viena, hay una discusión muy grande precisamente porque hay países que se oponen. Y ellos querían que esas personas que fueron discapacitadas por cuestiones de guerra entraran dentro de los mismos convenios de guerra. Si las personas, y voy a hacer aquí un pequeño preámbulo, un pequeño corte. Las guerras, mucha gente cree que son guerras nada más porque sí, se mata a un país con otro y las cosas quedan como tal. No. Les voy a explicar así brevemente. Las guerras, por ejemplo, de un país a otro no vamos a dar nombre de ningún país. Ustedes ya sabrán lo que pongan, si quieren Estados Unidos, Irak, Rusia, Venezuela, Perú, quien sea. Cuando un país le declara la guerra a otro país, sí, y pierde la guerra, okay, el que pierde se encarga de pagar todo lo que se destroza. Todos todo los lo gastos, que se destrozó del otro país también. Ajá, todo. El que pierde paga todo. Por ejemplo, ahorita hay países que están endeudados con Estados Unidos por haber perdido la guerra. ¿Cómo le están pagando? Por ejemplo, el último,
me parece que fue Irak, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Está pagándole todavía a Estados Unidos el costo de la guerra que tuvieron. Fue una guerra que se prolongó por muchos años. Entonces, el país que pierde la guerra está obligado a pagar todos los gastos, todos los costos y todas las consecuencias al país que ganó. Entonces, en ese tiempo, personas que hicieron estudios profundos querían que dentro de ese pago entraran las personas con discapacidad por guerra. O sea, las que habían adquirido una discapacidad por estar en la guerra. Así es. Okay. Entonces, bueno, los estudiosos en su momento en la materia dijeron, bueno, si el derecho humano es un derecho universal, esas personas tenían los derechos antes de ser víctimas de la guerra y después y posterior a ser víctimas de la guerra. Entonces es que esas personas por guerra entran ahí, las personas que ya venían con discapacidad por nacimiento, por accidentes o por situaciones físicas o naturales de esta propia vida, entraron dentro de esa universalidad de derechos humanos. Se habla que un 10% de la población, según el Censo de Desarrollo Económico y Social que hizo la ONU, es el 10% de la población. Entonces hablan ellos que más de 600 millones de personas están discapacitadas, y lo dice con palabras textuales, es la mayoría minoritaria del mundo. Lo marca así. O sea que es la mayor minoría que existe en el mundo de personas con discapacidad. De ahí nace que los países, como en el caso de nuestro en México, lo ingresa dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su primer artículo habla de los derechos humanos y lo adquiere de la forma que es el Tratado de Viena para que se lleve a cabo. ¿Qué es lo que pasa con los estados? Y un error que yo veo muy grave. Traen unas campañas muy fuertes en cuanto a desarrollo social, en cuanto a vivienda, en cuanto a salud, en cuanto a seguridad pública, pero no ponen un apartado con una persona con lenguaje de señas con lenguaje necesario para que las personas que tienen una discapacidad menor entiendan que dentro de la ley se les está contemplando. En la Constitución, que es la Carta Magna, de ahí emanan las leyes de los estados, las constituciones estatales, las leyes del DIF, las leyes de desarrollo social, las leyes de todo el mundo, donde existe un derecho a la seguridad pública, un derecho a la inclusión, un derecho a lo laboral, un derecho a votar. Ellos van y votan, las personas con discapacidad van y votan. Sí, claro. Entonces, no existe ninguna diferencia entre una persona con discapacidad y una persona que no tiene discapacidad. Tiene derecho al trabajo uno y otro. Por simplemente hecho de ser persona. Por el hecho de ser persona y estar integrados dentro de la universalidad de los derechos humanos. Pero ellos no lo saben. Dentro de la policía, en la experiencia propia, hay un compañerito de nombre Pedro, que me dijeron que falleció. A él primero le cortan una pierna. Cuando le cortan una pierna, él me busca. Me dice, es que yo estoy bien para trabajar. Le dije, yo lo sé. Y me vas a ayudar. Pasa el tiempo y le cortan la otra pierna. Y aún así, sin las dos piernas, él trabajaba dentro de la policía, me ayudaba en áreas administrativas, de cabina de radio, de monitoreo de cámaras. Entonces, lo que sí hablan, por ejemplo, algunos ordenamientos en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, es que pues no le vas a dar a una persona con discapacidad un trabajo donde requiere a lo mejor las dos piernas, donde requiere las dos manos, pero sí lo vas a poner en un lugar adecuado. Y va a ser el mismo trabajo que las otras personas que están en la misma área. Sí, esto es, por ejemplo, cabina de radio en la policía. Recuerdo un compañero, sin dar su nombre, él también quedó discapacitado porque él, al subirse a rescatar a unas personas en la parte alta de una vivienda, se electrocutan él y la persona. Y él queda con una discapacidad, pero él no quiere pensionarse. Quiere seguir trabajando. Quiere seguir trabajando, tiene sus hijos, lo dejan en el área de cabina de radio y él hizo un trabajo exactamente igual que los otros 20 cabineros. No había una diferencia. Pero si él no podía a lo mejor salir a la calle a detener a una persona agresiva o a un delincuente. Entonces lo único que ese ordenamiento dice es que tiene derecho al trabajo con las características de la discapacidad que tenga. De acuerdo a su condición. De acuerdo a su condición, bien dicho. Dentro de esa misma universalidad, ellos tienen derecho a votar y ser votados, y hemos visto que el Estado, siguiendo con el mismo tenor de todos los anuncios que hace el Estado mexicano, es que tenemos muy pocas personas con discapacidad en regidurías, tenemos muy pocas personas con discapacidad en el Congreso del Estado, en el Congreso de la Unión, en la Cámara Alta, que podrían aportar perfectamente desde su perspectiva, desde su condición y desde su experiencia propia. Por ejemplo,
Susan, que hablábamos hace rato. Sí, claro, Susana. Susan, donde ella podría perfectamente, a través de su experiencia en el braille, a través de su experiencia por la misma discapacidad de la que fue víctima, aportar para que las personas con discapacidad tuviesen acceso a una vida más digna. Exactamente, ahora sí una vida plena. Totalmente, que eso es lo que hace falta. Yo estoy a favor, y algunas personas abogados también que colaboramos, de que deberíamos de tener nosotros, si ellos dicen que debe existir el 50 y 50 de hombre y mujer en las cámaras, en la política, en los congresos, sí, claro, en las regidurías, bueno, pues quizás un porcentaje, así como lo marca las Naciones Unidas, un 10% a nivel nacional de personas con discapacidad ocupando cargos políticos. Pero no hay ni siquiera el 1%. No lo hay. Exactamente, porque no les tienen confianza. El hecho de que tengas una discapacidad no quiere decir que no puedas desarrollarte. A veces la discapacidad, como tú comentabas, de los compañeros, estos que adquirieron la discapacidad, pues sí, les cortaron sus piernas, pero su mente y sus habilidades están intactas. O sea, ahora sí que el desgaste natural del cuerpo nos va a llevar a una discapacidad. Una enfermedad nos puede llevar a una discapacidad. Sí. O sea, toda la gente que ahorita estamos más o menos entre la edad tuya y la mía, en unos 10 años podemos adquirir una discapacidad por el gasto natural del cuerpo. ¿Y qué va a pasar con todo eso, todo ese conocimiento que tenemos, que podemos explotarlo también? O sea, no quiere decir que estas habilidades también adquieran una discapacidad. En la que pasa, yo creo que lo más fuerte, dicen que el órgano más grande es el cuerpo humano. Pero bueno, ese cuerpo humano se mueve a través del pensamiento, del razonamiento, sí, la necesidad y las ganas. Claro. Yo creo y firmemente que ningún diputado, y conozco perfectamente, sobre todo a Salvador Caro, que tengo la fortuna de conocerlo, estoy seguro que él, planteándole bien los problemas y haciéndole llegar algunas peticiones, las plasmaría, pero aún así creo que ningún diputado se ha puesto a pensar la necesidad de que nuestros niños tengan ya una materia de braille. Una materia de lengua de señas. De lengua de señas. Yo los quiero. De hecho, hay un Twitter que yo le mandé a una señorita que conocí en Tlajomulco cuando estaba de comisario. Le dije, oiga, yo quiero aprender ese lenguaje. Dígame dónde. No me ha contestado el Twitter y se lo mandé hace como 2 años. Pues yo te digo. Pues aquí vamos a aprovechar con Lili. Y también... Yo te digo dónde de verdad, porque yo estoy también ahorita esperando que inicie el curso de lengua de señas. Porque es muy importante, o sea... Es otro idioma, pero es una manera de comunicarnos con otra persona. O sea, yo también les digo, a ver, en los hospitales, ¿cuántos doctores hay en una clínica del Seguro Social que sabrá lengua de señas? Ninguno. Exactamente. Tampoco ningún policía. Exactamente. Tampoco ningún diputado. Exactamente. Imagínate, te llega una persona que tuvo un accidente y es su idioma es lengua de señas, ¿cómo le vas a preguntar o vas a hacer su historia clínica o te va a decir y tú le vas a entender qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que está sintiendo? Igual con un policía, si necesita el apoyo de la seguridad pública, del policía, pues ¿cómo me voy a comunicar para decirle qué me está pasando? Así es. ¿Verdad? Es sumamente importante. Es un derecho también, si lo vemos de una perspectiva. Es un derecho a la comunicación. Es un derecho a la comunicación, es un derecho a la seguridad pública. Si yo tengo derecho a la seguridad pública, pero yo no puedo hablar. Pues entonces, está violando mis derechos. Se están violentando. Entonces no lo han pensado los políticos. Bueno, hoy día algunos de los presidentes municipales y algunos de los políticos, ya hoy día siempre salen a hablar y a un lado de ellos está una persona que habla el intérprete. Exactamente. Eso se los aplaudimos toda la sociedad, para nosotros es muy bueno, pero nosotros creemos que debemos ir más allá. Yo fui director de la policía en un municipio y tratamos de buscar ese tipo de acercamientos para que los policías tuvieran una materia de inglés, porque tenemos un problema sobre todo porque en ese municipio y en algunos municipios como Guadalajara, como Tlajomulco, Zapopan, ya existe el turismo americano. Entonces, estadounidense, sí. No teníamos... afortunadamente dentro del equipo que conformamos la seguridad pública había 4 personas que hablaban inglés, un abogado compañero mío también que hablaba inglés y me apoyaron con eso. Y yo les decía de la necesidad de tener una persona que hablara el lenguaje de señas, precisamente porque también el derecho al turismo de las personas con discapacidad que van
Afortunadamente el presidente en ese tiempo, toda la plaza principal de Cajititlán, por ejemplo, puso rampas, pero no puso rampas normales, puso rampas extendidas y largas de discapacitados, para discapacitados, y donde sí podían subir con una silla de ruedas, donde sí podían subir con cualquier otro vehículo que fueran, manerales en los baños, manerales, o sea, fue una situación igual en Ciencias Forenses. Recuerdo que el maestro Cotero mandó poner un elevador, mandó poner en las escaleras manerales, en los baños manerales, para que las personas con discapacidad tuvieran, o sea, que fuera una verdadera inclusión. Entonces, si en este momento los señores que se encargan de hacer política, como son los señores diputados, los que se encargan de ejecutarla dentro del Poder Ejecutivo, como son los presidentes municipales, el señor gobernador y el presidente de la República, creo que si hicieran caso de ese 10%, tomáramos el porcentaje que nos toca a nivel mundial en México, y así como el señor está apoyando al béisbol y está apoyando el Tren Maya y está apoyando lo demás, le diera un porcentaje de ese presupuesto para la educación integral y general, de las que ya cuentan con una discapacidad, las degenerativas que vienen en camino, o los que en su momento dices tú que va a ser por desgaste, creo que México sería un precedente muy importante a nivel mundial, porque personas como tú, personas como Susan, de todas las personas que he conocido en este lapso de 2 años que nos hemos estado reuniendo, creo que al menos en Jalisco podríamos ser un referente a nivel nacional, un referente para que el mundo se diera cuenta que personas con discapacidades aquí en Jalisco están regalando su conocimiento, están regalando tiempo, dinero, esfuerzo. Susan, me consta que a Susan le llegan una cantidad impresionante de libros en braille para que los traduzca al español. Exactamente, y sin costo. Y sin costo, no está cobrando. Lili no cobra, otras personas que hemos visto no cobran. Yo desconocía lo de los colores de los bastones, los conocí a través tuyo y a través de tus publicaciones. Entonces, creo que lo que tú estás haciendo, lo que está haciendo Susan y lo poquito que aportamos nosotros, va a dejar un precedente en el Estado y va a llegar un momento que alguien va a voltear a ver y va a decir, oye, vamos apoyando. Pero mientras eso no suceda, están violentando un derecho que aquí se constituye universal, de un tratado que hubo, sí la atiné, en la Convención 159 que pasó en Viena, donde decía que el Pacto Internacional de los Derechos Humanos quedaba con un acuerdo específico para los políticos de todos los estados. También se agregó la Convención de los Derechos de los Niños, fue en Viena, y dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y todos están dotados de razón, conciencia y deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Pero de verdad es que es tan triste saber que las personas con discapacidad por su simple condición son relegados, no son tomados en cuenta. Sí. Y eso realmente es una violación completa de sus derechos. Pero digo, ¿quién lo puede ejercer? Porque si yo como abogado yo digo, a ver, yo voy a presentar una denuncia porque están violando los derechos de esas personas, nadie me va a hacer caso. Porque dice derechos humanos, es que tiene que venir la persona afectada. Derechos Humanos Jalisco, la experiencia con ellos ha sido buena, pero siento como que algo los frena, porque la queja la puede hacer cualquier persona, el vecino, sí, el que lo presenció y demás. Exactamente. Ellos se encargan de investigar y llevarlo a cabo, pero siempre se queda en el camino, no hay un apercibimiento, no hay una erradicación. Seguimiento. No lo hay. Se queda trunco, vamos. Son muchos los derechos que tienen todas las personas con discapacidad, como lo vieron, de la creencia, no importa que le vayan a las Chivas, que le vayan a la América, no importa el partido político que sean, no importa su color, su raza, su etnia, su creencia religiosa, su preferencia sexual, ni mucho menos su condición de discapacitado. Tienen derechos, por favor, vamos a hacerlos valer. Yo me pongo a las órdenes de Lili, ella tiene mi número de teléfono y ella sabe que en el momento que a mí me hablen y tengan la posibilidad, nos vamos. Sí, exactamente, pues ya nos hiciste el favor de apoyarnos como una persona adulta mayor con discapacidad en situación de violencia, y fue una atención excelente. De inmediato llegaron y sí se rescató a esta persona realmente. Qué bueno, me da mucho gusto escucharlo. De verdad se rescató a esta persona y actualmente ya lleva una vida más digna de la que estaba llevando.
¿verdad? Y de veras que gracias a esto, a este llamado que te hice, que le hablé a Susana, pásame el teléfono de César, por favor, porque está pasando esta situación. Estaba ella muy nerviosa, yo también, por la situación que se estaba viendo, porque esta persona nos estaba llamando en ese momento, cuando estaba en esa situación. Sí, sí, recuerdo, ya recuerdo. Me da mucho gusto escuchar que esta persona se encuentra bien. La verdad es que, mira, ahí fue una simple llamada. En ocasiones, decía bien mi maestro de penal, en ocasiones no es necesario tener el conocimiento, sino tener el teléfono del que sí sabe. Exactamente, entonces, es lo que hicimos nosotros. Y yo también lo hice, entonces yo también, ustedes me marcan a mí, yo le marco a una persona que está dentro, le comento una situación real. Yo creo que lo importante también, y te lo voy a decir, por ejemplo, cuando yo estuve como director de la policía, he estado como director de la policía en 5 municipios, es que en ocasiones uno es el último en enterarse. Entonces el director tiene el poder. Sí. Entonces, si el director se entera que hay una persona siendo vulnerada en un domicilio por un familiar o cualquier cosa, entonces lo mandamos. Y son los pocos casos en los que estando en peligro la vida de una persona, sin saber su condición, sí, es cuando nosotros podemos intervenir, quizás poder ingresar forzando una puerta, rescatarle y poner nuestro informe al Ministerio Público que le rescatamos por una posibilidad de muerte. Exacto, sí, pues estaba en esa condición. Estaba en esa condición. Entonces yo sí, en esa ocasión le marqué a una persona dentro de la corporación, le expliqué claramente la situación y la condición, le dije quién me estaba llamando, me da mucho gusto, yo no sabía, me da gusto eso. De verdad, pues bueno, ese caso que pudimos sacar adelante está uno de ellos, es uno de tantos, ¿verdad? Pueden ser muchísimos, pero mire, si es en seguridad pública, tenemos, gracias a Dios, los contactos en las diferentes comisarías, con las personas indicadas, aparte que los comisarios los conozco en su mayoría, son personas muy dispuestas, que a través con diálogos con el propio presidente municipal han hecho de alguna manera dentro de la corporación un área para atender a personas vulnerables. Tenemos un caso muy marcado que es el caso de Zapopan, donde gracias a sus presupuestos participativos, quizá los federales y su propia captación catastral, pudieron ellos comprar un botón de pánico que no tiene ningún costo. Y se lo dan a las personas que pueden ser violentadas por su pareja, que viven en una situación. Entonces, digo, ¿por qué no invitamos al señor presidente municipal a que también se nos den las personas con discapacidad, si es que cuentan con un censo en Zapopan? Una persona con discapacidad, porque a lo mejor se cayó de la silla de ruedas, exactamente, está en peligro su vida, solo, está solo. Exactamente, se encuentra en una situación de violencia dentro, ya con una condición física. Yo creo que la violencia se da, como en el caso de esta persona, porque hasta hay anuncios que salen en Facebook donde ya está la persona discapacitada relegada ya en un espacio. Exactamente, porque lamentablemente pasa esto. Muchas veces cuando no tienes una discapacidad y eres el frente de tu familia, ya sea un caballero o ya sea una dama, y adquieres una discapacidad, ¿qué pasa? La otra persona se convierte, pues ahora sí, el proveedor, porque, y aparte no nada más el proveedor, o sea, se convierte en tu enfermera o tu enfermero. Se convierte también, ahora sí que el sostén de la casa, porque se tiene que ir a trabajar, porque ya la otra persona ya no puede, o sea, porque por su condición física que ya adquiere una discapacidad. Entonces, toda esta situación nos lleva a generar esa violencia muchas veces. Y nosotros, las personas con discapacidad, como nos sentimos tan vulnerables, aparte de que nos sentimos vulnerables, estamos pasando por una situación emocional muy fuerte que todavía no podemos lidiar con ella. Todavía no nos hemos peleado con nuestra discapacidad por el por qué me pasó y el aceptarme. Y empezamos a vivir una situación de violencia, es cuando nos empiezan a relegar de la familia, a separar, pero ahí están los amigos y está la otra familia que saber qué está pasando, el por qué se está aislando. También está esta otra parte de la familia extensa y de los amigos de darse cuenta que a esta persona se está aislando, o sea, o se está aislando por depresión o se aísla por violencia. Entonces hay que checar ahí, también es responsabilidad de la sociedad en ver qué es lo que está sucediendo con esta persona para poderla rescatar, poder apoyar y poder ayudar incluso a la persona que la está violentando. Sí, me hiciste acordarme ahorita de dos cosas, uno de ellos mi hermano y otro, una personita que se junta por acá con Susan y con otros ahí que no ve. Y en una ocasión me marca por teléfono y me dice, oye, yo quisiera ir. El problema es que desde que estoy así nadie me quiere llevar a ningún lado.
Entonces, bueno, lo sentí un poquito fuerte. Tengo un hermano también que tuvo un accidente y yo no entendía al principio porque dice, no, tú no eres discapacitado, tú tienes una limitación física. Yo trataba de justificar o no. Ahora que he andado contigo y que he andado con todas estas personas tan maravillosas, me he dado cuenta que realmente mi hermano sufre y batalla con eso. El ponerlos en un estado de relegación por la discapacidad creo que es violencia. Sí, entonces, a ver, ojo, gobierno federal, ahí viene ya el censo. Sí. El censo, no sé si el 2019 o 2020, no sé cuál es el que vaya a hacer. Ya viene a nivel nacional ese censo. Yo estoy seguro que nuestro señor gobernador, lo digo con mucho respeto, yo respeto mucho al señor gobernador, respeto mucho a todos los políticos, yo no voy a hablar de ninguno de ellos, pero sería importante que el presidente de la República y los gobernadores de los estados supieran qué cantidad de discapacitados tenemos. Exactamente, es que no hay un censo. De hecho, se ha estado trabajando mucho en el INEGI precisamente para que se integren algunas preguntas de personas con discapacidad, sobre todo personas autistas, ¿verdad? Sí. Las personas con síndrome de Down, o sea, ¿qué tipo de discapacidad hay y cuántas personas hay con cierta discapacidad? ¿Para qué? Para que los apoyos que hay del gobierno pues se vayan a ese sector, porque al no saber cuántas personas con discapacidad hay y qué condiciones tiene, pues cómo vas a mandar un fondo para ellos. Sí, no se puede, ahí viene el censo nacional, entonces creo que ya les acaba de dar ahorita Lili la respuesta. Hay que integrar una pregunta que nos diga simplemente existe una persona con discapacidad en su casa, sí, ok, cuántas personas lo apoyan o qué tipo de discapacidad tiene, si es visual, si es motora. Si es, entonces, sí, yo creo que es importante, es un derecho. Ahora, si hablamos de derecho, es un derecho también estar como persona dentro del censo, o sea, decir, aquí estoy, sí existo. Exactamente, porque eres una persona. Eso es lo que se estaba peleando bastante, precisamente, de que por qué no hay esas preguntas, si es una persona, si existe, no está muerta. Me comprometo yo a ir a hablar con un diputado para ver si tiene que ser, por la situación de que ya viene el censo y la estadística a nivel nacional para toda la República, no sé cómo sería, si tendría que ser en las cámaras locales o en la Cámara Alta, para que se dé ese cambio. Y voy a preguntarle también a otro abogado que maneja las situaciones políticas en el despacho, para ver si podemos apoyarles con un memorándum, con una petición, a través de uno de los colectivos o a través de una de las asociaciones o de varias. Exacto. Para que sean integrados, porque sí es importante, si tenemos derecho a la seguridad, bueno, es saber que existe un discapacitado. Exactamente, y que existe en esa colonia, hay tantas personas con discapacidad, sí. Hay tantas personas adultas mayores que en cualquier momento, por el desgaste natural del cuerpo, pueden adquirir una discapacidad. Mi papá, por ejemplo, fue una persona que un día se nos cayó, mi mamá un día se nos cayó, mi abuelito un día se nos cayó, y a partir de esas caídas empezaron a tener limitaciones. Exactamente, es una discapacidad. Entonces yo creo que sí es importante que, por favor, si nos está escuchando alguien de la política, alguien que sepa del tema del INEGI, nos apoye, porque es importante que si le queremos dar nosotros los abogados seguridad jurídica a personas con discapacidad, de saber cuánto cuenta, porque en este momento creo que son las que tú conoces, las que yo conozco, las que conoce. Entonces somos un grupo grande, pero como bien lo dijo, esa palabra me gustó, como bien lo dijo la ONU, es la mayoría minoritaria del mundo. Exacto. Que no le representa nada, porque es realmente el 10% de la población a nivel mundial, son cerca de 600 millones de personas con discapacidad. Pues no las conocemos a todas esas personas, no sabemos dónde están, quiénes son, si están siendo atendidas o no. Y a lo mejor ustedes pensarán, todos los que nos ven, que pues a nosotros qué nos importa, ¿no? En lo personal, yo tengo una meta en mi vida, y lo hacemos también con otros abogados del despacho, que es que nosotros, de vez en vez, o cada que sea necesario, de todo lo que adquirimos de conocimiento, nosotros se lo vamos a regalar a la gente. Y es esa parte donde entramos nosotros, lo que sabe Lili, lo sabe Susan, lo saben todos los que nos hemos visto, que si algo está al alcance de nuestra mano como abogados, el darles una asesoría de calidad, jurídica, sin costo,
estamos a las órdenes. Hemos representado a personas, recuerdo ahorita una señora hace un año aproximadamente, donde tenía un problema muy fuerte y realmente lo único que le impedía acercarse a nosotros o a cualquier abogado era el dinero. Ese era lo único que le impedía. Y hay muchos, en ese caso hay muchos. Pues no, señores, aquí no ocupan dinero. Por favor, háblenos al INE. Nosotros, y en la medida de nuestras posibilidades, vamos a apoyar. Con el tema que quieran, el tema que sea, así sea de casa, sea, no sé, civil, penal, mercantil, lo que nosotros tengamos, vamos a apoyarlos, sin costo. Exactamente. Eso es lo importante, es sumarnos. Yo creo que si cada uno de nosotros ponemos un granito, vamos a poderlo lograr. Y yo siempre he dicho, mira, incluso hablo mucho con los empresarios también, y yo les digo, no despidas a tu adulto mayor. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú despides al adulto mayor? Contratas a un joven que tenga la energía, pero no tiene la experiencia, entonces contratas a una persona para que te capacite a ese joven. Entonces yo le digo, ¿sabes quién te puede capacitar excelentemente bien a ese joven? Pues el adulto mayor que ya estuvo trabajando por años en ese puesto. Sí. ¿Verdad? Y tampoco lo despidas porque adquiere una discapacidad. Si tiene todos sus conocimientos intactos, lo puede seguir, como tú decías, sus compañeros, o sea, acomodarlo en una área donde pueda desarrollarse. Sí. Donde pueda desarrollarse, porque eso también nos va a ayudar a la economía de nuestra población. Tenemos un problema también, ahorita están por ahí algunas personas peleando y pujando muy fuerte precisamente para que disminuyan la edad de pensión, la edad de jubilación, porque este nuevo gobierno la está aumentando. Sí, claro. Entonces tenemos ese problema de que las empresas, al verse dañadas por personas que tengan que trabajar más años y pagarles más pensiones y demás cosas, están optando por el despido. Entonces están corriendo a personas que de verdad dejaron una vida completa en una empresa, en una industria o en las áreas burócratas de este país. Hay personas que están haciendo lo propio en ese sentido, les deseamos mucha suerte, pero bueno, retomando el tema de la seguridad para las personas con discapacidad en cuestión de sus derechos humanos, necesitamos levantar la voz, necesitamos hacerlo valer por los conductos debidos, con los escritos que sea necesario, con las personas adecuadas, y creo que esta plataforma que tú estás construyendo de hace mucho tiempo, porque no es nuevo esto, la plataforma que tú estás haciendo es una plataforma fuerte, y creo que si nos podemos sumar más personas, más abogados, más amigos, más policías, más personas y que les demos los derechos, creo que podemos hacer algo fuerte. Porque ahorita no le entra más que quien lo tiene. No le entra quien tiene un primo, que tiene un hermano, que tiene un... Exacto. Son los que le entran, entonces necesitamos que le entre toda la población y no esperar a que nos pase. Existen los derechos, están de manera universal dentro del área económica y social de las Naciones Unidas. La convención fue en Suiza, fue la convención número 159, está clara, habla de la discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, de los niños, está muy clara, está muy amplia, de ahí emanan los estados que están adheridos, que México es uno de ellos. México tiene una carta magna hermosa, donde ya los derechos humanos suben a nivel constitucional. Antes era una ley que se venía de otras leyes complementarias, pero hoy no. Hoy derechos humanos está a nivel constitucional, que eso es algo muy importante. Dentro de los 136 artículos que cuenta nuestra Constitución Política en México, el primer artículo habla de los derechos humanos y los primeros 29 son las garantías individuales de toda persona. Y ahí no dice de personas bien, o de personas sin discapacidad, o de personas sin rasgos físicos diferentes a la humanidad. Toda persona. En general. En general tiene derechos, son 29 artículos constitucionales, los primeros 29 son los derechos de todas las personas en México, los 136 son los que hacen el Estado completito. Ahí dice también que pueden votar y ser votados, y no habla de personas con discapacidad. Así es de que anímense. Ahora sí que habla en general. O sea, simplemente por el hecho de ser una persona, ya que tengas vida, con eso es más que suficiente. Suficiente. 29, los primeros 29 artículos de opción son las garantías individuales de cada persona. Votar, ser votado, derecho a la salud, derecho a los hijos, derecho al matrimonio, derecho a la... Los 29 primeros artículos, léanlos, son 136 los primeros 29. Los demás hablan de la organización del Estado, de la territorialidad de México y demás, y ahí habla también donde toda persona que sea mayor de edad, que quiera ser político, ahí está, ahí habla. Y en ningún apartado dice que una persona con discapacidad no puede participar en la vida política.
Toda persona puede hacerlo y me gustaría mucho ver en las próximas elecciones muchísimas personas con discapacidad, más yo los apoyo, los asesoro, para que se avienten de regidores, para que se avienten de diputados, de presidentes municipales, por favor, vamos a darle. Es que exactamente, falta más personas con discapacidad en estos puestos para que haya esa sensibilización y vean realmente las necesidades que se requieren. Las necesidades que tenemos las personas con discapacidad, porque no es lo mismo a que tú no tengas una discapacidad y veas y digas, me puedo imaginar lo que siente o lo que necesita, a rever realmente las necesidades que requerimos cada persona y cada discapacidad. Pues nosotros apostamos, y tienes razón, perdón por interrumpirte, pero tienes razón, nosotros en alguna ocasión, cuando estábamos en la especialidad, nos pusimos de acuerdo varios abogados ya de las diferentes ramas, civil, mercantil, penal, agrario y demás, donde nosotros pensábamos proponerle al Congreso de que los diputados salieran en base a la necesidad principal. O sea, si entra un doctor, pues que los doctores se dediquen a legislar a favor de la salud. Un arquitecto o un ingeniero a favor de lo que tiene que ser vivienda, territorialidad y demás. Un campesino que también tienen muchísima preparación, la gente no los ve igual, pero un campesino conoce la tierra como nadie. Exactamente. Que hable de la agricultura, o que entre un agrónomo, o que entre un veterinario, zootecnista, los abogados que entremos en la participación de la ley, para que sean leyes justas, equitativas y de inclusión y de participación, y que no sean leyes sacadas al vapor. Porque, lo digo ahorita, por ejemplo, creo que va a ser más penado en un momento dado el maltratar a un animalito que el maltratar a una persona con discapacidad. Y está marcado, porque ayer vemos el caso de nuestra amiga. No voy a dar nombre. El caso de nuestra amiga, estuvo a punto de perder la vida, perdió un ojo, y tiene el 30% de visión en el ojo que le quedó. No hay justicia para ella, no existe justicia para ella de ninguna manera. Aún sin embargo, vimos que el señor fiscal general en un momento dado, una persona que pateó un perro, pues fue puesto preso. Exactamente, y a ese señor no se le hizo nada y le pagaron, ¿cuánto le dieron de indemnización? ¿2,000? 2,000 pesos. 2,000 pesos por perder un ojo. Y su prótesis le costó 35,000 pesos, entonces... Exactamente, y ha tenido que cambiarle en varias ocasiones. Creo, yo no le he podido ayudar ahí directamente porque, bueno, como tiene tiempo y las leyes en su momento caducan, pero bueno, no la hemos dejado de la mano. Es que de verdad creemos, como te decía en ese grupo, que los congresos de todos los estados, el Congreso de la Unión, la Cámara Alta, deben de tener en su momento personas verdaderamente preparadas. Y en esto no quiere decir que una persona sin estudios no esté preparada, reitero. Hay personas del campo que tienen una experiencia mucho más marcada que un ingeniero. Y yo tengo la experiencia, por ejemplo, en ciencias forenses, que hay personas que eran más profesionales por su práctica diaria que por tener una práctica de una universidad. Entonces, lo que hablamos nosotros es que las personas que ocupen el cargo de diputados sean personas expertas en el tema que se les toca, porque hay quien le dan, por ejemplo, ahorita está una persona a cargo de movilidad, esa persona jamás la vi yo que estuviera en alguna de movilidad. Está otra persona a cargo de la seguridad, que bueno, tiene una currícula minoritaria en cuanto a la seguridad, pero es que hay personas que tienen toda su vida en seguridad comprobada. Entonces creo que el problema de que todas las personas, discapacitados o no tengamos los servicios adecuados, y vamos a hablar de la seguridad, es porque todos los políticos se pusieron a jugar a ser policías. Ahorita no ve uno en las noticias a ninguna persona que esté a cargo de una comisaría que salga y diga lo que está sucediendo. Las novedades las están vendiendo. ¿No? Exactamente. No hay. Entonces, si no tenemos eso, pues tampoco las personas con discapacidad van a tener el derecho que, por ley, por el simple hecho de ser persona, les corresponde. Porque tenemos esas personas que están jugando a ser policías, que están jugando a ser directores de obra pública, que están jugando a hacer otras cosas, y creo que no están tomando en cuenta las personas con discapacidad. No se les ocurre caminar. Ayer, ¿dónde fue? Hoy por la mañana, me estacioné en una esquina donde en las 4 esquinas no había una rampa de discapacidad. Yo traía el tema que íbamos a tratar, y entonces me puse a ver y no lo había, y es dentro de Zapopan. Entonces, si no tenemos una persona que nos garantice
que dentro de toda nuestra mancha urbana o dentro de nuestra metrópoli, como lo quieran ver, existen las rampas para discapacitados. Si están poniendo, por ejemplo, en los cruceros, están poniendo las cámaras del escudo urbano y están poniendo un botón de pánico, una persona en silla de ruedas no le va a alcanzar. No, porque está muy alto. Es para una persona que esté parada de pie. Exactamente, exactamente. Y por ejemplo también la gente pequeña tampoco lo va a alcanzar. No lo va a alcanzar, las personas de talla pequeña. Exactamente. Entonces, los derechos humanos de las personas con discapacidad se están otorgando en medida de la posibilidad de solicitud. Tú vas y solicitas tu derecho, puede ser que te lo den, pero a ti. Exactamente. ¿Y qué necesidad hay cuando esto es universal? Se debe de dar por simplemente del hecho de ser persona. En el momento en que naces, incluso ya se está peleando también por la cuestión del aborto, ¿verdad? Ese es otro tema también, pero en el momento en que tú ya tienes vida, ya eres un ser humano, que naces, que eres un bebé, ya tienes tus derechos humanos. Es que se habla desde la concepción. Exactamente. Pero la interpretación de la ley, bueno, queda, yo creo que si aquí invitáramos a otro abogado que tuviera conocimiento de lo familiar o de cuestiones civiles o de religión, entraríamos incluso en un debate, porque hay muchas personas que dicen, bueno, es que esa niña fue violada y tiene derecho al aborto. Bueno, aquí hay una cosa bien cierta, discapacitada o no, esa persona fue violada y ella es dueña de su cuerpo. Ella es la que puede decidir en un momento dado qué hacer o qué no hacer, y si su deseo es no tenerlo, creo que es ella la que tiene que decidir. Pero no creo que nosotros, ni ningún político, pueda decir sí al aborto. Podríamos hacer una ley amplia que diga, que ella venga y a través de su ADN, a través de su firma, a través de su decisión, de un estudio psicológico de que está bien y decide hacerlo, adelante. Un caso quizás muy específico. Yo estoy a favor de la vida y la verdad es de que pues uno quisiera que nadie abortara, pero a final de cuentas hay personas que han sido violadas. Exactamente. Y deciden tenerlo, Exactamente, sí, exactamente, y son muy felices con sus hijos. Deciden tenerlo realmente. Y sabiendo que fue una violación. Exactamente. O fue producto de un engaño, o fue producto, porque un tema que traté aquí mismo con Blanquita, que precisamente los derechos de las personas cuando son embarazadas y no se hace responsable el padre. Sí. Un tema también muy amplio porque, bueno, la legislación no lo culpa como tal, porque no entró una violación. Fue una persona que por amor decidió tenerlo y bueno, ahí viene otro tema. Y en ese mismo tema entraba también el tema, por ejemplo, de las personas a poder, del mismo sexo, a poder tener un niño, adoptar un niño. Sí. Entonces, lo que nuestros diputados y demás nunca se dieron cuenta es que no se trata del derecho a las personas a adoptar. Es el derecho del niño a ser adoptado para que viva dentro de un seno donde le puedan dar amor, le puedan dar estudio, le puedan dar todo. Ahí el beneficiado es el niño. Y en todos los apartados en Estados Unidos, en las Naciones Unidas, es el derecho del niño y nunca lo vieron. Ese mismo derecho es el derecho de la persona con discapacidad. Ya está plasmado en convenios internacionales como este de Viena. La Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas ya reconoce el derecho a las personas con discapacidad, que no tuvieron que quebrarse mucho la cabeza, de saber que es una persona que fue concebida por amor, que nació, empezó a crecer y tuvo una discapacidad por una enfermedad, por una situación natural. Aquí no tenemos guerra, pero pareciera. Y la persona toma una discapacidad, entonces, antes de la discapacidad, él nace como persona. Exactamente. O nace con discapacidad desde el vientre de la mamá. Pero es una persona. Y es una persona. Sí, claro. Entonces yo no entiendo por qué tuvieron que pasar años y que entrara la Convención de los Derechos Humanos, que hicieran un tratado en Viena, perdón, donde tuvieran que reconocer que dentro de los derechos universales están los derechos de las personas con discapacidad. Porque sí, también están hablando de esta cuestión de aborto y de todo esto, están los derechos de los derechos de las personas con discapacidad a la reproducción. También, porque también es muy criticado cuando una persona con discapacidad se embaraza, por ejemplo en mi caso, que yo tuve 3 hijos. Pero es que tienen derecho a la sexualidad. Exactamente, o sea, tienen derecho a la sexualidad, tú lo has dicho, pero también hay padres de familia que incluso sin preguntar, sin esperar a que la niña o el jovencito crezca y decida, los fertilizan. O sea, les hacen la cirugía para que no puedan tener hijos, tanto a los niños
como a las niñas, sin saber que con el tiempo pueden llegar a desarrollarse y con terapias adecuadas pueden hacer una vida normal y pueden llegar a ser padres de familia y pueden atender a sus hijos. Personas de talla chica o pequeña, mujeres con discapacidad, se puede. La verdad es que todo se puede. Está por ahí trabada una ley de castración a las personas que violan a niñas y a niños. Exactamente. Esa sí debería de ser, ellos sí deberían de hacer algo importante para que esas personas no lo vuelvan a hacer. Exactamente. ¿Y qué está pasando? Lo están protegiendo más a esta persona que realmente se protege y las personas con discapacidad no están bien. Pero es un tema muy amplio, creo que estamos por ahí cerca del tiempo, pero sí, la verdad es que quede perfectamente claro. Los derechos humanos son universales. Sí. Y en esos derechos universales están las personas con discapacidad, sin discapacidad, hombres, mujeres, personas con preferencias sexuales diferentes, personas con religión diferente. Todos los seres humanos están dentro de esa universalidad de los derechos humanos. Exactamente, incluyendo ahí también a las personas de pueblos originarios que están tan relegados y que también en esa comunidad hay personas con discapacidad. Son personas, a final de cuentas... Son personas, a final de cuentas, que tengan otra cultura, otro idioma, no quiere decir, otra lengua, no quiere decir que no tienen derecho a ejercer sus derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos son para todos. Para todos. A ver, César, ¿en dónde te pueden encontrar? Da tu teléfono. Sí, Canto, con mucho gusto. Yo les doy mi número, es 3315-4494-85. Cualquier tema que gusten tratar, cualquier situación de asesoría, de verdad se los digo con toda la confianza y a través de mi amiga Lili. Gracias. Por favor, háganos llegar sus inquietudes y con todo gusto las vamos a tratar. Y vamos a hacer, me encargo yo de hacer un proyecto en cuanto a las líneas a seguir en caso de ser vulnerados nuestros derechos, en caso de ser víctimas de algún delito, discriminación y demás, y que me invite mi amiga para hacer ese tema. Claro que para sí. Que sea más, hoy hablamos universalmente, pero lo vamos a hacer más objetivo, para que sepan dónde denunciar, dónde quejarnos y dónde ir en caso de que necesitemos. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer y un honor de verdad tenerte aquí con nosotros y que te hayas dado el tiempo de venir aquí con nosotros. Yo encantado, cuando gusten. ¿Sí? Sí. Ok, muchísimas gracias, Isa. Y bueno, se despide de ustedes Lili Sandoval, embajadora de la vida. Y recuerden, hay que disfrutar como el sol cada mañana. Hasta luego. Toda persona tiene derechos humanos, tales como el derecho a la vida, a la educación, a la libertad, la salud y el trabajo. Las diferentes características de las personas no son un impedimento para que disfrute de cualquier derecho en igualdad de condiciones. La discapacidad es una de esas características. Hay personas que creen que las personas con discapacidad no tienen ciertos derechos o que no hay manera de acceder a ellos. Hoy aprenderemos cómo las personas con discapacidad pueden disfrutar de los derechos humanos y cómo presentar una queja si se les discrimina por su condición. Las personas con discapacidad tienen derechos y deberes como las demás. Para ejercerlos requieren ciertas herramientas y adecuaciones. Las personas con discapacidad visual requieren bastón o perro guía para circular libremente. También requieren material en relieve para acceder a los dibujos y conocerlos. Necesitan también el sistema braille o software y lector de pantalla para acceder a toda información o lecturas. Las personas sordas, con sordoceguera, con problemas del habla, utilizan métodos alternativos para comunicarse. Las personas con discapacidad motriz requieren de herramientas para su movilidad, tales como bastones, andaderas y sillas de ruedas. De igual manera, adecuaciones en el piso para circular libremente. Las personas de talla baja necesitan que los objetos estén a una altura adecuada para poder alcanzarlos. Las personas con discapacidad intelectual pueden aprender con ciertas estrategias y las personas con discapacidad intelectual pueden tener estabilidad emocional y conductual con medicamentos y terapias y pueden lograr hacer las cosas que se proponen. Es muy importante comprender que la discapacidad no es motivo para no convivir, para no ir a la escuela, para no trabajar. Tampoco es motivo
para no entrar al cine o al teatro. Si alguien te impide ejercer algún derecho, háblale de tus posibilidades y de las adecuaciones que pueden hacerse. Si no te hace caso, denúncialo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos si es un funcionario público o ante el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación si se trata de un particular.